Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Lo primero, disculparme porque el viernes no pudimos, ya no me acuerdo ni qué ocurrió, pero no pudimos hacer el vídeo que teníamos programado y lo haremos hoy, Dios mediante. Vamos a continuar con el libro de Deuteronomio, Segunda Ley, Discurso 3 del doctor Stephen Jones, pero déjame que les diga que hoy es día 17 de marzo del 2025, lunes, y en España son las 18:49 de la tarde, las 6:49 de la tarde. Bien, para el próximo día vamos a ver los capítulos. El próximo miércoles vamos a continuar también con este libro y veremos los capítulos sexto y séptimo. El sexto, la intercesión de Moisés, y el séptimo, que son, creo que es algo de los vencedores. Vamos a ver. Los sacerdotes vencedores. Esos son los sacerdotes de Melquisedec, que son los vencedores con el Señor. Bien, nos vamos entonces a lo de hoy, que era el capítulo, vamos a ver, el capítulo 5, capítulo quinto. El desacuerdo o queja continuo de Israel versus el amén o el acuerdo de los vencedores. Bueno, pues esa es la diferencia entre lo que son la iglesia normal, digamos, la iglesia de Pascua, de Pentecostés, frente a los verdaderos, a los vencedores, que son los que están de acuerdo, los que aman la voluntad de Dios y están de acuerdo con la voluntad de Dios, los que han llegado a la cumbre de la espiritualidad, que es la unión de las voluntades. Esa es la cumbre de la espiritualidad. Mientras no pasamos el Jordán y salimos del desierto, pues nos comportamos como el antiguo pueblo de Israel, la iglesia en el desierto, que así la llama el libro de Hechos, que a pesar de que veían milagros y milagros y milagros, pues era un pueblo rebelde, un pueblo que no era un pueblo que estaba de acuerdo con Dios, que no era un pueblo amén, sino todo lo contrario, había queja y murmuración. Siempre se levantaron y hay una palabra que llama mucho la atención de esa época, que es contra, ¿no? Por ejemplo, los que se levantaban contra Moisés y protestaban era contra María Abra, contra Moisés. Aquella familia que ahora no me viene el nombre, que se rebelaron, Coat, ¿no? De los coatitas, ¿no? Con aquel de la familia de los coatitas que se rebeló contra Moisés, hablaban contra Moisés, contra Moisés. Cada vez que había una contradicción o que el Señor les llevaba por una dificultad o por no sé qué, enseguida protestaban en todos sitios, ¿no? Esa era la actitud habitual de queja, de desacuerdo. Saben que en mi libro Finisterre, al borde del Jordán, hay dos matas que impiden el acceso a la bendición, el acceso al campo sin labrar, que era un campo vallado, que tenía dos matas que taponaban la entrada. Una era la rebeldía, perdón, no, las dos matas que eran en conjunto son la rebeldía, pero una de las matas era la incredulidad o miedo y la otra era la murmuración o queja, el desacuerdo. La rebeldía se vencía, ustedes saben, con la quietud, y entonces es cuando viene la paz. Cuando yo entrego las cosas en manos del Señor y me quedo quieto, descanso, pongo la fe en Él y entonces tengo paz. Aquellos que no son capaces de confiar porque en realidad no creen que Dios va a actuar o creen que a lo mejor el Señor se retrase o haga algo que a ellos no les gusta,
que prefieren otra cosa, pues entonces ellos obran en la carne, en la energía de su carne, y lo que hacen pues es engendrar ismaeles, causar problemas y demás. Entonces ya saben, la incredulidad se vence con la quietud y entonces tenemos la paz. Y sobre la base de la paz entonces podemos vencer la segunda de las raíces del ego, de las matas, que es la incredulidad, perdón, que es la murmuración o queja, y eso lo hacemos en base a la alabanza o la gratitud, que ahora sí brota de un corazón que tiene la paz y por lo tanto es una alabanza genuina, no es forzada, no es artificial, no es en la carne. Y entonces el resultado tenemos el gozo. Entonces vencemos las dos raíces del ego, la incredulidad y la murmuración, tenemos paz y gozo y salimos del reino de la rebeldía, del reino del yo y entramos al reino del amor, es el reino del Señor. Así es como se relata la visión que el Señor me dio, o perdón, que le dio a una persona y a mí me dio la interpretación que tienen mi libro Finisterre al borde del Jordán, Finisterre o lo último de la tierra al borde del Jordán, que es la situación en que está la iglesia actual, que tiene que pasar del desierto de Pentecostés a la vida victoriosa del otro lado del Jordán, para lo cual hay que morir a la carne, consumar el bautismo de fuego, muriendo a la carne y salir del lado de la resurrección, del lado victorioso, del lado del Shalom de Dios. Es cuando cruzamos por ahí. Bueno, hecho este pequeño preámbulo, comencemos. Moisés le dice a Israel en Deuteronomio 9, 22 al 24. De nuevo en Tabera y en Masá y en Kibroth Ataba provocasteis al Señor a ira, Y cuando el Señor os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que os he dado, fuisteis rebeldes en contra de la orden del Señor vuestro Dios. No le creísteis ni escuchasteis su voz. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Rebeldes habéis sido a Yahvé desde el día en que os conocí. Ahí tenemos la rebeldía y por lo tanto la incredulidad y la queja o desacuerdo. En Tabera, números 11 del 1 al 3, la gente enfureció, en Tabera la gente enfureció a Dios por quejarse en lugar de preguntar al Señor y Dios los juzgó por fuego. En Masá, la gente, Éxodo 17:7, la gente contendió por el agua y pensó que Dios la había abandonado. Este es quizás uno de los puntos de vista erróneos más comunes sobre los tratos de Dios con nosotros. Suponemos que Dios nunca nos llevará a un lugar sin agua, por así decirlo. Cuando sucede, entonces llegamos a la conclusión de que Dios nos ha abandonado, cuando de hecho Él prometió, yo nunca te desampararé, ni jamás te abandonaré, Hebreos 13:5. En Kibrot Hataba, números 11:34, la gente dijo que estaba cansada de maná y quería carne. Así que Dios les dio su deseo por un mes entero. A veces pedirle al Señor algo que es en contra de su voluntad o cuando no es el tiempo, pues nos trae este tipo de respuestas, ¿no? Que al final nos sale la carne por los ojos o lo que pedimos, ¿no? Dice, esto me recuerda al viejo refrán, los dioses. Perdón, me he saltado. La gente dijo que estaba cansada de maná y quería carne, así que Dios les dio su deseo por un mes entero. A pesar de que mató a algunos de ellos, llamaron el lugar Kibrot Hataba, que quiere decir las tumbas de la lujuria. Esto me recuerda el viejo refrán, dice el doctor Jones, los dioses nos maldicen al responder a nuestras oraciones. El hecho, o en el pecado está la penitencia, como se suele decir, ¿verdad? El hecho de que Dios nos conceda los deseos de nuestro corazón no significa que estemos siendo bendecidos. Solo cuando nuestros deseos están de acuerdo con los deseos de Dios es cuando somos verdaderamente bendecidos. Que hay bendición que al hombre no aprovecha, pero la bendición de Dios dice que aprovecha y acarrea bendición con ella, ¿no? La bendición de Dios siempre enriquece y siempre es positiva. Cuando no es una bendición que es conforme a Dios, podemos tener algunas cosas, pero
no nos van a ser para bien. Solo cuando nuestros deseos están de acuerdo con los deseos de Dios somos verdaderamente bendecidos. Salmo 37:4 dice, bueno, estaba pensando en el texto que lo cité mal y que es muy ilustrativo de lo que estábamos diciendo, que es de Proverbios 10:22, que dice que la bendición de Dios o del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por ejemplo, a uno le toca la lotería, pero eso le acarrea desgracias, porque no saben manejar el dinero, porque no es una cosa de Dios y le puede traer complicaciones. Pero cuando es Dios el que nos enriquece, porque nosotros ya somos maduros, porque ya podemos manejarse esa bendición y demás, pues no nos va a traer tristeza, sino bendición, ¿verdad? Bien, por eso nos dice el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Teniendo en cuenta la historia de Israel, es increíble que cualquier israelita pasado o presente pudiera pensar que era de alguna manera justo, en razón de su genealogía de Abraham o incluso a causa de su llamado. Es obvio que Moisés los conocía mejor diciéndoles habéis sido rebeldes a Yahvé desde el día que os conocí. Cuando Moisés les dijo que no creyeron a Dios o no escucharon su voz, les estaba diciendo que carecían de fe. Vamos al siguiente epígrafe, tener la fe de Abraham. La palabra hebrea traducida como creer es amán, que es la palabra raíz de amén y se escribe igual, aunque pronunciada un poco diferente. Amán significa apoyar, sostener, ser firme o ser fiel. Amén se utiliza al responder a una declaración que uno cree que es verdad, lo que indica que la persona cree, admite, ratifica y está de acuerdo con ella. Así que cuando Moisés dijo que Israel se negó a creer en Dios, estaba acusando a Israel de no estar de acuerdo con Dios, de no apoyar lo que él hacía, de estar siempre quejándose de dónde él los llevaba y de nunca creer que él siempre estaría allí para proveer para ellos. ¿Mm? O de siempre estaría o estaba allí para proveer para ellos. En otras palabras, los israelitas en su conjunto nunca fueron personas amén, personas de acuerdo, ¿verdad? Con Dios. Obviamente hubo excepciones, entre ellos los vencedores Caleb y Josué, los que sí creyeron a Dios y manifestaron la fe de su padre Abraham. Es claro entonces que la gran mayoría de los israelitas genealógicos carecía de la fe de Abraham. Metafóricamente hablando, nunca fueron verdaderamente hijos de Abraham en el sentido que Pablo describe en Gálatas 3:29. Pablo estableció la cuestión de que la promesa de Dios vino por la fe, porque manifestar la fe de Abraham era tener fe en Jesucristo, que era la encarnación del Dios de Abraham del Antiguo Testamento. Pablo insistió en que cualquier persona con tal fe recibiría las promesas hechas a Abraham a Israel y a Israel, Gálatas 3:14. Él dice en los versículos 26 y 29, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si sois hijos de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Siguiente epígrafe, la iglesia sin fe. Moisés nos dice que los israelitas genealógicos tienen el mismo problema con la falta de fe o incredulidad, que es común a todos los hombres. Así, la gran mayoría de los hijos de Israel a lo largo de la historia han vivido y muerto sin ser justificados por la ley, por la fe. Lo extraño de esto es que Moisés estaba hablando a la iglesia en el desierto, es decir, estaba hablando a la iglesia. ¿Cómo es posible? Pues sí, no fueron vivificados porque en realidad nunca tuvieron fe. ¿Cómo podría la iglesia no tener fe? ¿Es posible ser parte de la iglesia sin tener fe? Si desglosamos esto aún más, podemos ver que hay más de un nivel de fe. Perdón, un segundito, por favor. Perdón, es que estaba entrando ahí una llamada y tuve que cortar, perdone. Tuvieron fe para matar al Cordero Pascual y poner la sangre en los postes para evitar la muerte de su primogénito.
De hecho, la fe es lo que los hizo parte de la Iglesia. Sin embargo, su fe casi no aumentó desde ese punto. Carecieron de la fe para escuchar la voz de Dios en Pentecostés, en Horeb, y por ello también carecieron de fe para entrar a la tierra prometida en tabernáculos. Su fe se limitó estrictamente a la fe de la Pascua, que era suficiente para realmente recibir las promesas de Dios. Para recibir las promesas de Dios tenemos que llegar a la madurez, ¿verdad? Hablando de los israelitas en el desierto que murieron sin recibir las promesas, Hebreos 4, 2 y 3 lo pone de esta manera. Pues en verdad se nos anunció la buena nueva a nosotros como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. La palabra de la justificación por la fe en la sangre del Cordero fue predicada a los israelitas antes de salir de Egipto, pero una fe más grande que esta era necesaria para entrar en el reposo de Dios en la tierra prometida. Hubo dos niveles de fe, uno para la Iglesia y el otro el manifestado por los vencedores Caleb y Josué. Por esta razón hemos heredado el dilema entre la fe y las obras, si las obras son o no necesarias para ser salvo. Pablo insiste en que sólo la fe nos justifica, ya que él estaba hablando de la experiencia de la Pascua. Santiago insiste en que la fe sin obras está muerta o es perezosa y enseñó la necesidad de ganar la vida creciendo en la fe que se manifiesta por las obras de Pentecostés, es decir, la ley dada en Horeb. De ganar la vida se entiende aquí en este caso, vamos a ponerlo, de resurrección, porque no es lo mismo, ¿no?, que la vida de la justificación. Esta es la vida de resurrección o la vida victoriosa. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo pequeñito porque es un añadido mío y también lo vamos a poner con el color. Vamos a ver. Ay, Señor. Vamos a ver, aquí está. Eso es, perdone. Bueno, vamos a ver. Y enseñó la necesidad de ganar, decíamos, la vida de resurrección, creciendo en la fe que se manifiesta por las obras de Pentecostés, es decir, la ley dada en Horeb. Estas obras, dice, son el fruto de la fe y un árbol sin fruto carece de verdadera fe. Tanto Pablo como Santiago están correctos porque hablan de diferentes experiencias de los días de fiesta en su camino hacia la tierra prometida. Uno está hablando de la fe de la justificación y otro de la fe de Pentecostés, ¿verdad? Para entrar a la tierra prometida que se necesitaba pues esa fe que nos permite someternos y vencer en el bautismo de fuego. El ejemplo de Israel nos muestra el estado de la Iglesia de hoy. Muchos han sido justificados por la fe en la sangre del Cordero de Dios, pero no muchos han seguido a través de un nivel de fe pentecostal que es la que Santiago defendió. Y los que han experimentado Pentecostés, muchos han permanecido sin ley, han permanecido anárquicos a pesar de haberlo recibido, porque no se sometieron al bautismo de fuego. La clave está en la comprensión de la fuerza detrás de las palabras hebreas amán y amén. Siguiente epígrafe, persistencia. Hebreos 10:36 dice a la Iglesia, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios podáis recibir lo prometido. La paciencia, persistencia o perseverancia va más allá de la fe que justifica. Está ilustrada por el viaje de Israel a la tierra prometida y no solo por la fe pascual, la fe de la justificación, que los había liberado de la casa de esclavitud en Egipto. La persistencia abarca la verdadera fe pentecostal que prepara nuestros corazones para experimentar tabernáculos, la promesa final de Dios. Y después tenemos el nivel de fe de tabernáculos también, que se diferencia del otro tipo de fe. Somos justificados por la fe, no por la paciencia, es decir, la persistencia, pero
perdón, somos justificados por la fe, no por la paciencia o la persistencia. La justificación no tiene que ver con la paciencia, eso es automático, ¿verdad? Al creer. Pero se necesita persistencia para ser un vencedor que recibe la promesa y entra en el reposo de Dios, ¿verdad? Muere la carne, cruza el Jordán y entra en el reposo de Dios. Persistencia solo es posible cuando la calidad de nuestra fe supera a la de la mera justificación. La fe viene por el oír, Romanos 10:17. Cuando los israelitas se negaron a escuchar la voz de Dios en el día de Pentecostés en el monte Sinaí, su fe demostró ser insuficiente para producir el fruto de Pentecostés. Por esta razón no tuvieron la persistencia bíblica, que es una característica de la mayor fe que es necesaria para entrar en el reposo de Dios. La persistencia bíblica se manifiesta por los que siguen la guía del Espíritu a donde quiera que Él los conduce, sin queja o miedo. Si ese lugar no tiene agua, tienen fe en que Dios proveerá para ellos de alguna manera. Es un poco ir a ciegas, confiando en que Dios te llevará a un lugar donde sea como sea, Él va a cuidar de ti. Si ese lugar tiene serpientes, tienen fe en que Dios va a hacerlas inocuas. En todas las cosas están de acuerdo con la dirección de Dios. Ahí está la palabra, están de acuerdo en todas las cosas, con la dirección de Dios, sabiendo que incluso las dificultades están diseñadas para enseñarles y capacitarles, para que puedan ser llevados al lugar de la madurez espiritual. Este es el lugar de reposo, donde todo lo que se hace es una obra de reposo. Esta es la clave para tener la persistencia necesaria para sobrevivir al largo viaje hacia la tierra prometida, que es largo, ¿eh? No es un viaje corto, precisamente. Siguiente epígrafe. El llamado de la gente amén, de la gente que está de acuerdo con Dios. Mientras a Israel se le dio solamente un tipo y sombra de la promesa bajo el Antiguo Testamento, bajo el Nuevo Pacto se nos da algo mucho más grande. Abraham fue a Canaán, pero era solo un extranjero y peregrino en aquella tierra porque buscaba una patria mejor y una ciudad celestial. Hebreos 11:16. Así también los israelitas debieron haber comprendido la naturaleza transitoria de la tierra prometida que se les dio en Canaán. Los que tienen la fe de Abraham, los que son de la verdadera simiente de Abraham, todavía buscan una patria mejor, en lugar de tratar de volver al tipo y la sombra. Las personas amén tienen una mejor herencia que se asocia con los nuevos cielos y la nueva tierra. Isaías profetiza esto en Isaías 65, 16, 20, que no es que esta tierra se destruya y nos dan otra nueva, sino que es una tierra que va a ser renovada, ¿verdad? 16, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, el hebreo amén, por el Dios del amén o de la verdad. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, el Dios del amén. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén para regocijo y a Jerusalén para júbilo. Perdón. He aquí que yo traigo Jerusalén para regocijo y su pueblo para júbilo. A ver, no sé si esto lo he hecho correcto. Yo traigo Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. El contexto indica que el profeta no solo habla de los nuevos cielos y la nueva tierra, sino también de una nueva Jerusalén. Ninguno de los profetas hacen una clara distinción entre la Jerusalén celestial y la terrenal, por eso hay mucha confusión en cuanto a la escatología. Es una de las razones porque no distinguen que hay dos Jerusalenes y no saben discernir eso. Para eso nos tiene que decir el Nuevo Testamento cómo aplica esas profecías que los profetas hacían sin saber a cuál de las dos Jerusalenes se refería. El Nuevo Testamento nos indica a cuál Jerusalén la tenemos que aplicar. Orar por la paz de Jerusalén, ¿no? Por la paz de Jerusalén. ¿De cuál Jerusalén se hablaba? ¿De esta que está
destinada a ser echada? No, está hablando lógicamente de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Ninguno de los profetas, decíamos, hacían una clara distinción entre la Jerusalén celestial y la terrenal, excepto en el hecho de que el nombre de Jerusalén es en realidad un hebreo dual, que se escribe, por eso se escribe Jerusalayim. Esa terminación yin, en yin, pues nos dice que son dos Jerusalén. Y hay que saber a cuál se está refiriendo los profetas, y eso nos lo dicen pues, en el Nuevo Testamento, de Juan o Pablo, ¿verdad? Cuando aplican esas profecías. El idioma hebreo usa ambos plurales, usa ambos, es decir, los plurales y duales. Bueno, aquí esto de ambos no coincide bien porque lo voy a quitar. Vamos a poner, usa plurales y duales, coma, así, ambos, ahora sí se entiende. Un dual significa precisamente dos elementos. El ayim final de Jerusalén hace un dual, por lo que se debe entender correctamente como dos Jerusalenes. Los rabinos debatieron la razón de esto, pero no es probable que muchos la entendieran antes de la revelación del Nuevo Testamento. Estas distinciones están claramente hechas en Gálatas 4:22 al 31, en Hebreos 12:22 y Apocalipsis 21:1 y 2. De hecho, Apocalipsis 21 tiene muchas de las profecías de Isaías sobre Jerusalén y las aplica a la Nueva Jerusalén. Y pues los cristianos que no han visto esto, pues lo siguen aplicando a la vieja Jerusalén y pienso que se va a hacer y se va a construir el tercer templo, etcétera, y no se dan cuenta de que esta vieja Jerusalén está destinada a ser destruida, como profetiza Isaías y Jeremías. Esto demuestra que los escritores del Nuevo Testamento entendieron claramente que las profecías sobre Jerusalén podían aplicarse a la antigua o Nueva Jerusalén, dependiendo del contexto. Pablo nos dice en Gálatas 4:25 que el antiguo pacto es la Jerusalén terrenal, mientras que en el versículo 26 el nuevo pacto es la Jerusalén celestial. Estos también se comparan con Agar y Sara con el fin de mostrar qué ciudad es la verdadera madre. Demostrar qué ciudad es la verdadera madre de los herederos elegidos. Las personas elegidas no son los que llaman su madre a la Jerusalén terrenal, Agar, sino los que dicen que la nueva Jerusalén, es decir, Sara, es su madre. Para mayor prueba a fondo de este tema, consulte el capítulo 8 de mi libro, La lucha por el derecho de nacimiento. En otras palabras, los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén son la herencia de aquellos que están bendecidos por el Dios del Amén. Isaías no explicó sus palabras, sin embargo, vemos que Jesucristo fue el gran Amén de Dios, porque él hizo solo lo que vio hacer a su Padre y habló solo lo que oyó decir a su Padre. Por esta razón, cuando Cristo habló a Juan en Apocalipsis 3:14, se llamó a sí mismo el Amén, y luego aclara el título, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Fue por el poder del Amén que él proporcionó el doble testimonio a las palabras creativas del Padre en el principio. Por lo tanto, todas las cosas fueron hechas por medio de él, Juan 1:3, es decir, por medio de su doble testimonio. El Padre habló y Cristo dijo, Amén, así sea o déjalo ser. Por la ley del doble testigo, entonces, la primera creación llegó a existir. Del mismo modo, por la ley del doble testigo, los nuevos cielos y la nueva tierra y la nueva Jerusalén se crearán. Esta vez, sin embargo, el Amén no solo es Jesucristo mismo, sino que incluye a su cuerpo. Este hombre de la nueva creación tiene tanto una cabeza como un cuerpo,
La cabeza es Jesucristo y el cuerpo se compone de las personas, amén, los vencedores. Esas personas, amén, son los vencedores, aquellos cuya fe va más allá de la fe que justifica, los que han experimentado Pentecostés en su verdadero significado, los que son capaces de escuchar, estar de acuerdo con y vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. A medida que son guiados por el Espíritu, la ley es escrita en sus corazones. Ellos no se quejan como lo hizo Israel, porque su fe madura con esa experiencia. Cada dificultad es superada mediante la oración y escuchar su voz, de modo que son transformados por la renovación de su mente. Romanos 12:2. Ser transformado por la renovación de su mente para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios, perfecta, agradable y perfecta. Esas, la, para poder conocerla, pues necesitamos eso, ser transformados por la renovación de nuestras mentes, si no, no podemos conocerla. Estos son los que se diferencian de la Iglesia en su conjunto, así como Caleb y Josué se distinguieron en la Iglesia en el desierto bajo Moisés. Mientras que el cuerpo principal no está a la altura de ser un pueblo, amén, los vencedores son aquellos que son verdaderamente guiados por el Espíritu, y cada experiencia difícil en la vida es una oportunidad de crecimiento y una expresión de fe. Se nos exhorta, por lo tanto, a aprender la lección de Israel. No seamos como los israelitas que, aunque justificados por la fe, se rebelan continuamente cuando Pentecostés debería haberles madurado. Continuamente cuando Pentecostés debería haberles madurado. Se quedaron cortos de las promesas de Dios porque no tenían perseverancia. Sin embargo, nosotros podemos aprender de sus acciones cómo no se debe vivir la vida cristiana. Ellos son nuestro ejemplo negativo para que nosotros no hagamos lo mismo. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar en el día de hoy. Como les dije, continuaremos el miércoles, Dios mediante, con el capítulo 6, la intercesión de Moisés, y el 7, los sacerdotes vencedores, ¿verdad? Los sacerdotes vencedores. Bueno, pues bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, agradecerles que me hayan acompañado hasta aquí. Pedirle al Padre que todos podamos tener esa fe que justifica, no solo que justifica, sino la fe que nos lleva a superar completamente, a someternos al bautismo de fuego para que podamos llegar a ser cristianos, amén, que salen del desierto y entran en la tierra prometida, que salen de la luz muy hermosa y maravillosa de Pentecostés para entrar en la luz todavía más gloriosa de tabernáculos, porque cruzan el velo y ya tienen un discernimiento claro, escuchan con más claridad y pueden entender la palabra de Dios con más claridad. Pues eso le pido al Padre para todos nosotros, y bueno, les emplazo entonces hasta el miércoles, y hasta entonces, pásenlo bien.